Un magnate puso cámaras para correr a la empleada, una señora mayor, pero lo que vio lo hizo llorar. Érase una vez un hombre llamado Javier Sandoval. Tenía 45 años y era dueño de uno de los corporativos tecnológicos más grandes de todo el país. Su nombre aparecía seguido en las revistas de negocios. Su rostro era conocido en todos los círculos empresariales de la nación. Había construido su imperio desde cero. Empezó vendiendo computadoras usadas en un taller. Y ahora tenía oficinas en 6 países diferentes. Su residencia tenía 32 habitaciones, 4 albercas, un helipuerto privado y un jardín tan grande que necesitaba a 3 personas de jardinería trabajando tiempo completo para mantenerlo. Pero Javier Sandoval no era feliz porque su esposa había muerto hace exactamente 8 meses. Lupita, así se llamaba, una mujer dulce, de risa fácil y corazón enorme. Habían estado casados durante 15 años. Habían construido todo juntos. Habían soñado juntos. Y una mañana de julio, un conductor ebrio se había llevado todo eso para siempre. El accidente había sido instantáneo. Lupita no había sufrido, al menos eso le dijeron los médicos, pero su hijo sí había sufrido. Santiaguito. Santi tenía 8 años cuando perdió a su madre. Era un niño inteligente, curioso, lleno de preguntas sobre el mundo. Y desde el día del funeral, no había vuelto a hablar ni una sola palabra. Los médicos lo llamaban silencio selectivo causado por trauma. Era una condición en la que el cerebro, abrumado por el dolor, simplemente cerraba la puerta de la comunicación verbal. Javier había contratado a los mejores psicólogos del país. Había traído especialistas de Europa. Había probado terapias experimentales que costaban fortunas. Ninguno había logrado que Santi dijera una sola palabra. El niño simplemente miraba al vacío, con ojos vacíos, como si su alma se hubiera ido junto con su madre. Comía cuando le ponían comida enfrente. Dormía cuando lo llevaban a la cama. Se bañaba cuando alguien lo guiaba al baño, pero no hablaba, no sonreía, no jugaba. Era como un fantasma viviendo en el cuerpo de un niño de 8 años. Y Javier, aunque tenía miles de millones de dólares, no podía comprar lo único que realmente necesitaba, la voz de su hijo. Cada noche, después del trabajo, Javier iba a la habitación de Santi y se sentaba junto a su cama. Le hablaba de su día, le contaba historias, le decía cuánto lo amaba. Y Santi simplemente lo miraba, sin responder, sin reaccionar. A veces Javier lloraba en silencio, esperando que sus lágrimas despertaran algo en su hijo. Pero nada funcionaba. El dolor de perder a Lupita era enorme, pero ver a su hijo desvanecerse lentamente era una tortura que Javier no sabía cómo soportar. Una mañana de marzo, la agencia de colocación envió a una nueva empleada. La anterior había renunciado. No podía manejar el ambiente lúgubre de la residencia, había dicho. Javier ni siquiera había pestañeado. Las empleadas iban y venían constantemente. Ninguna duraba más de unos meses. La nueva se llamaba Doña Chencha. Tenía 65 años. Era una mujer de piel morena, como la noche más profunda. Su cabello era completamente blanco, recogido en un moño simple y práctico. Y su cuerpo era grande, redondo, con caderas anchas y brazos fuertes, que parecían capaces de cargar el mundo.
Cuando Javier la vio por primera vez, casi la rechaza en el acto. No era el tipo de empleada que él esperaba. Su residencia era moderna, elegante, minimalista. Todo era blanco, gris y negro, líneas limpias, superficies pulidas. Y doña Chencha parecía sacada de otra época, otra realidad completamente diferente. Llevaba un vestido humilde de algodón azul, desteñido por años de lavados, zapatos gastados que habían visto mejores tiempos, y cargaba una pequeña maleta de cartón que parecía tener más años que ella misma. Su presencia contrastaba con todo lo que había en la residencia, pero la agencia le había dicho que era la única disponible en ese momento, y Javier necesitaba urgentemente a alguien que cuidara la casa mientras él trabajaba. Así que aceptó, de mala gana, casi con desprecio, pero aceptó. Le mostró la residencia rápidamente. Le explicó las reglas con voz fría y distante. No tocar sus documentos bajo ninguna circunstancia. No entrar a su oficina personal. No responder el teléfono. No abrir la puerta a nadie sin su autorización. Y lo más importante de todo, no molestar a Santi bajo ninguna circunstancia. El niño tenía su propia sección de la residencia, su propio equipo médico que venía a revisarlo, sus propias enfermeras que venían 3 veces por semana para asegurarse de que estuviera bien físicamente. Doña Chencha solo debía limpiar las habitaciones, cocinar las comidas, lavar la ropa y mantenerse absolutamente invisible. Eso era todo lo que Javier esperaba de ella. La mujer asintió en silencio mientras escuchaba las instrucciones. Sus ojos oscuros, profundos como pozos sin fondo, observaron cada rincón de la residencia sin decir nada. No hizo preguntas, no pidió aclaraciones, no mostró ninguna emoción y luego simplemente comenzó a trabajar. Las primeras semanas fueron completamente normales. Doña Chencha llegaba temprano cada mañana, antes de que Javier saliera para el trabajo. Limpiaba cada habitación con una dedicación casi obsesiva, dejando todo impecable. Cocinaba platillos simples pero deliciosos que dejaba en el refrigerador perfectamente etiquetados. Y desaparecía antes de que Javier llegara del trabajo por la noche. Era exactamente lo que él había pedido. Una empleada invisible. Una presencia que mantenía la casa funcionando sin hacerse notar. Javier apenas pensaba en ella. Era simplemente otra persona más en la larga lista de empleados que pasaban por su vida sin dejar huella. Pero entonces, Javier comenzó a notar cosas extrañas, pequeñas anomalías que llamaron su atención. Primero fueron los recibos de luz. Una noche, revisando los gastos del mes como hacía siempre, notó que el recibo de electricidad había aumentado un 30% respecto al mes anterior. Al principio pensó que era un error de la compañía, pero cuando revisó los registros detallados, descubrió algo inusual. Alguien estaba usando electricidad durante la noche, entre las 2 y las 5 de la mañana. Luces encendidas, electrodomésticos funcionando, cosas que no tenían sentido. Javier dormía durante esas horas, y Santi, según las enfermeras, también. Entonces, ¿quién estaba despierto a las 3 de la mañana usando electricidad en su residencia? Luego fueron los alimentos. Un día, Javier abrió el refrigerador buscando algo para comer y notó que faltaban cosas: leche, pan, frutas, sobras de comidas anteriores, cosas pequeñas, insignificantes por separado, pero que sumaban. Reviso la alacena y encuentro lo mismo: latas que habían desaparecido, paquetes que estaban a medias, cuando yo recordaba haberlos visto llenos.
Al principio pensé que simplemente estaba confundido, que había olvidado lo que había comprado. Pero Javier Sandoval no era el tipo de hombre que olvidaba cosas. Había construido un imperio, basándose en su atención a los detalles. Y algo no estaba bien. Finalmente, fue el dinero. Javier tenía una caja fuerte en su oficina personal, donde guardaba efectivo para emergencias. $10,000 exactos. Siempre 10,000. Un día, por pura casualidad, decidí revisarla y faltaban $200. No era mucho dinero para mí. $200 eran lo que yo gastaba en un almuerzo de negocios, sin pensarlo dos veces. Pero era el principio de algo que conocía muy bien. El patrón del ladrón. Javier había visto este comportamiento cientos de veces en los negocios. Los empleados deshonestos siempre empezaban pequeño, probando los límites, viendo hasta dónde podían llegar sin ser descubiertos. 200 hoy, 2,000 la próxima semana, 20,000 el mes siguiente. Era una progresión inevitable, y Javier sabía exactamente quién era la culpable. Doña Chencha. Era la única persona nueva en la casa, la única variable diferente en su ecuación perfectamente controlada. La mujer con la maleta de cartón y el vestido desteñido. La mujer que probablemente había pasado toda su vida sirviendo a ricos y soñando con tener lo que ellos tenían. Era tan obvio que Javier casi se sintió insultado por lo predecible de la situación. Pero no iba a confrontarla sin pruebas, porque si la acusaba injustamente, podría demandarlo, podría ir a los medios, podría convertirlo en el magnate racista que acusó a una pobre mujer morena sin evidencia. Javier Sandoval no había llegado donde estaba siendo impulsivo. No había construido un imperio tomando decisiones basadas en suposiciones. Así que decidió hacer lo que mejor sabía hacer: recopilar datos, reunir evidencia, construir un caso irrefutable. Esa misma semana contrató a la mejor empresa de seguridad de la ciudad. Les pagó el triple de su tarifa normal, para que trabajaran rápido y con discreción absoluta. En 2 días, su residencia estaba equipada con un sistema de cámaras ocultas de última generación. Cámaras en la cocina, escondidas en los detectores de humo. Cámaras en los pasillos, disfrazadas de sensores de movimiento. Cámaras en la alacena, integradas en los estantes. Cámaras en la sala de estar, ocultas en las macetas de las plantas artificiales. Incluso puso una cámara en el pasillo que llevaba a la sección de Santiaguito, no en la habitación del niño, porque eso le parecía demasiado invasivo, incluso para él, pero sí en el corredor, para ver quién entraba y salía. Las cámaras tenían visión nocturna de alta definición, grabación continua con almacenamiento en la nube, y se conectaban directamente a una aplicación en su teléfono. Javier podría ver todo lo que pasaba en su casa, desde cualquier parte del mundo, en tiempo real, en alta resolución, con audio incluido. Era un sistema de vigilancia perfecto. Y ahora solo tenía que esperar a que doña Chencha cayera en la trampa. Las primeras noches no vio nada inusual. Doña Chencha limpiaba durante el día exactamente como siempre. Se iba a las 6 de la tarde, como era su horario, y la residencia quedaba en silencio absoluto. Javier revisaba las grabaciones cada mañana durante el desayuno, buscando cualquier anomalía. Pero todo parecía normal. Empezó a pensar que tal vez se había equivocado, que tal vez el dinero faltante había sido un error de conteo,
que tal vez la comida desaparecida era cosa de su imaginación. Pero la cuarta noche, todo cambió. A las 2:47 de la mañana exactamente, una de las cámaras detectó movimiento. Javier estaba en su oficina del centro de la ciudad, trabajando en un proyecto urgente que requería su atención. Un cliente importante de Asia quería cerrar un trato, y la diferencia horaria significaba trabajar de noche. Cuando vio la notificación en su teléfono, su corazón se aceleró. Alerta de movimiento detectado. Cámara 7. Pasillo sección este. Finalmente la había atrapado. Abrió la aplicación de las cámaras con manos temblorosas de anticipación. Buscó la cámara que había detectado el movimiento. Era la cámara del pasillo que llevaba a la sección de Santiaguito. Y lo que vio en la pantalla de su teléfono lo dejó completamente paralizado. Doña Chencha caminaba lentamente por el corredor oscuro. La visión nocturna de la cámara la mostraba en tonos verdosos, como una aparición fantasmal en la oscuridad. Llevaba puesto el mismo vestido azul de siempre, pero ahora también usaba guantes amarillos de goma, los típicos guantes de limpieza, y cargaba algo en sus manos con mucho cuidado, un plato. Javier ajustó el zoom de la cámara para ver mejor, su corazón latiendo cada vez más rápido. En el plato había lo que parecía ser sopa y un pedazo de pan junto a ella. La mujer caminó hasta la puerta de la habitación de Santiaguito con pasos lentos y medidos. Se detuvo frente a la puerta, miró hacia ambos lados del pasillo, como verificando que nadie la observaba. Luego tocó suavemente 3 veces, un patrón específico, como si fuera una señal acordada, y entonces abrió la puerta y entró a la habitación de su hijo. Javier sintió que la sangre le hervía en las venas. Le había dado instrucciones explícitas, absolutamente claras, de no molestar a su hijo, de no entrar a esa sección de la residencia bajo ninguna circunstancia. Y esta mujer lo había desobedecido completamente. Peor aún, estaba entrando a la habitación de un niño vulnerable, traumatizado, a las 3 de la mañana. ¿Quién sabe qué estaba haciendo ahí dentro? ¿Quién sabe qué intenciones tenía? Javier tomó su teléfono con furia y comenzó a marcar el número de la policía. Iba a reportar un allanamiento, una intrusión, posible abuso infantil. Iba a hacer que arrestaran a esta mujer y la metieran a la cárcel por el resto de su vida. Pero entonces se detuvo, sus dedos flotando sobre la pantalla sin presionar el botón de llamar, porque no tenía cámaras dentro de la habitación de Santiaguito. No sabía qué estaba pasando ahí adentro realmente. Y si llamaba a la policía sin pruebas concretas de que algo malo estaba ocurriendo, podría parecer paranoico, podría asustar a su hijo, podría empeorar todo. Además, la policía haría preguntas. Vendrían reporteros. La historia saldría en los medios. La magnate llama a la policía para arrestar a empleada doméstica de 65 años. Podía ver los titulares. Podía sentir el daño a su reputación. No. Tenía que ser más inteligente que eso. Decidió esperar. Ver qué pasaba cuando doña Chencha saliera de la habitación. Si salía con algo robado, la confrontaría. Si Santiaguito parecía alterado, actuaría. Pero por ahora, solo observaría. Pasaron 10 minutos. Javier miraba la pantalla sin parpadear. La puerta de la habitación de Santi permanecía cerrada. 20 minutos. Su café se había enfriado por completo. Los documentos de su cliente asiático estaban olvidados sobre el escritorio. 30 minutos.
A Javier le empezó a entrar el pánico. ¿Qué estaba haciendo esta mujer con su hijo durante tanto tiempo? Todo lo que podía pensar era en Santiaguito, en su hijo indefenso, en su niño que no podía pedir ayuda aunque quisiera, porque no hablaba. 40 minutos. Javier ya había decidido que si la puerta no se abría en los próximos 5 minutos, iba a salir corriendo de la oficina, manejar a toda velocidad a la residencia y entrar a esa habitación aunque tuviera que tumbar la puerta. A las 3:42 de la mañana exactamente, la puerta finalmente se abrió. Javier contuvo la respiración. Doña Chencha salió de la habitación lentamente, pero ya no llevaba el plato. Sus manos estaban completamente vacías. Y en su rostro había algo que Javier no pudo identificar inmediatamente, una expresión extraña, compleja, como de tristeza profunda mezclada con algo que parecía ternura. La mujer cerró la puerta de la habitación con un cuidado exquisito, sin hacer el menor ruido. Se quedó parada frente a la puerta cerrada durante varios segundos, como si estuviera rezando o meditando, y luego caminó de regreso por el pasillo hacia la cocina. Sus pasos eran lentos, cansados, como si cargara un peso invisible sobre sus hombros. Desapareció de la vista de la cámara. Javier se quedó mirando la pantalla de su teléfono durante varios minutos más, esperando, pensando, analizando. Algo no encajaba en absoluto. Si doña Chencha estaba robando o haciendo algo malo, ¿por qué se veía tan triste? Los rateros no tienen esa expresión después de robar. Los abusadores no caminan así después de hacer daño. Había visto suficientes interrogatorios corporativos para saber cómo se comportan los culpables. Y doña Chencha no tenía ningún comportamiento típico de culpabilidad. Había algo más aquí, algo que Javier no podía ver desde la pantalla de su teléfono, y necesitaba descubrirlo. Al día siguiente, Javier llegó a la residencia mucho más temprano de lo habitual. Normalmente no volvía hasta las 8 o 9 de la noche, pero hoy llegó a las 2 de la tarde. Doña Chencha estaba en la cocina preparando la comida cuando lo escuchó entrar. Se dio vuelta sorprendida, con un cucharón de madera en la mano. Señor Sandoval, no lo esperaba tan temprano. ¿Ocurre algo? Javier la miró fijamente, estudiando cada centímetro de su rostro, buscando señales de culpa, de nerviosismo, de engaño. Pero solo vio los mismos ojos cansados de siempre. Ojos que habían visto demasiado. Ojos que cargaban historias que él no conocía. Tuve una reunión que se canceló, mintió él suavemente. Voy a trabajar desde casa hoy. Doña Chencha asintió sin hacer más preguntas y volvió a su trabajo en la cocina. No pareció alterada por su presencia inesperada. No pareció preocupada de que la hubiera descubierto en algo. Simplemente siguió cocinando como si nada hubiera pasado. Javier subió a su oficina en el segundo piso, pero no trabajó ni un solo minuto. En cambio, pasó todo el día revisando las grabaciones de las cámaras de las últimas semanas. Descubrió que doña Chencha había estado entrando a la habitación de Santiaguito todas las noches durante las últimas 2 semanas completas, siempre a la misma hora aproximada, entre las 2:30 y las 3 de la mañana, siempre con un plato de comida en las manos, sopa, pan, fruta, leche caliente, siempre quedándose entre 30 minutos y 1 hora exacta, y siempre saliendo con esa misma expresión de tristeza mezclada con ternura. Javier no entendía absolutamente nada.
Las enfermeras que visitaban a Santiaguito 3 veces por semana nunca habían mencionado nada inusual sobre el niño. Los psicólogos que venían regularmente decían que el niño seguía sin hablar, sin mostrar progreso significativo. Todo parecía completamente normal durante el día, pero por las noches, algo misterioso estaba pasando. Algo que solo ocurría en la oscuridad. Algo que Javier no podía ver ni entender. Decidió que necesitaba más información antes de actuar. Esa tarde, cuando doña Chencha estaba ocupada limpiando el segundo piso de la residencia, Javier bajó silenciosamente a la habitación de Santiaguito. Tocó la puerta suavemente con los nudillos. No hubo respuesta. Como siempre, entró de todas formas. Empujando la puerta lentamente, su hijo estaba sentado en la cama, mirando por la ventana hacia el jardín, como siempre, exactamente igual que todos los días desde el funeral de Lupita. «Hola, campeón», dijo Javier con la voz más suave que pudo producir. «¿Cómo estás hoy?» Santiaguito no respondió. Ni siquiera volteó la cabeza para mirarlo. Javier sintió el mismo dolor de siempre clavándose en su pecho. Ese vacío terrible que nunca se iba sin importar cuánto tiempo pasara. Se sentó en la cama junto a su hijo. Miró alrededor de la habitación buscando algo diferente, algún cambio que explicara lo que estaba pasando. Y entonces lo vio. En la mesita de noche junto a la cama había un plato vacío. El mismo tipo de plato que había visto en las grabaciones. Y junto al plato, un dibujo. Javier tomó el dibujo con manos que temblaban incontrolablemente. Era un dibujo hecho con crayones. Simple, infantil, imperfecto, pero lo que mostraba hizo que su corazón se detuviera completamente por un segundo. El dibujo mostraba a una mujer grande con piel morena, dibujada con crayón marrón. Tenía el cabello blanco hecho con crayón plateado. Y de su boca salían notas musicales coloridas. La mujer estaba cantando. Al lado de la mujer había un niño pequeño dibujado con mucho cuidado, y el niño tenía algo en su cara que Javier no había visto en meses. Una sonrisa. El niño del dibujo estaba sonriendo mientras escuchaba a la mujer cantar. Javier miró el dibujo durante varios segundos eternos, sus ojos llenándose de lágrimas. Su hijo no había dibujado absolutamente nada desde la muerte de su madre. Nada. Los terapeutas habían intentado todo durante meses. Crayones, lápices de colores, pinturas, plastilina, cualquier forma de expresión artística que pudieran imaginar. Santiaguito se negaba a crear cualquier cosa. Se quedaba mirando los materiales sin tocarlos, como si no entendiera para qué servían. Y ahora, de repente, sin ninguna intervención profesional, había hecho un dibujo de doña Chencha, un dibujo donde él, Santiaguito, estaba sonriendo. ¿De quién es ella?, preguntó Javier con voz temblorosa, señalando a la mujer del dibujo. Santiaguito no respondió con palabras. Pero por primera vez en 8 interminables meses, Santiaguito volteó lentamente la cabeza para mirar a su papá, y en sus ojos había algo que Javier no había visto desde el día del funeral de Lupita. Vida, una chispa minúscula, pero innegable, de vida. Esa noche, Javier no fue a su oficina del centro. Se quedó en la residencia, esperando en silencio, observando. A las 11 de la noche, apagó todas las luces de su habitación y fingió estar profundamente dormido. A las 2:30 de la mañana, exactamente,
Escuchó pasos suaves en el pasillo. Se levantó de la cama sin hacer ruido. Caminó descalzo hasta la puerta de su habitación y la abrió apenas. Una rendija mínima. Vio a doña Chencha caminando hacia la sección de Santiaguito con su paso lento característico. Llevaba el mismo plato de siempre. Esta vez parecía ser sopa de pollo con fideos y un pedazo de pan de dulce a un lado. Javier esperó a que la mujer entrara a la habitación de su hijo. Y luego, muy despacio, conteniendo la respiración, caminó detrás de ella por el pasillo oscuro. La puerta de la habitación de Santiaguito estaba entreabierta. Una línea delgada de luz tenue salía por la rendija. Javier se acercó sin hacer el menor ruido, moviendo sus pies con extremo cuidado sobre el piso de madera. Se posicionó junto a la puerta y miró a través de la rendija. Lo que vio en los próximos minutos cambió su vida para siempre. Doña Chencha estaba sentada en el suelo frío de la habitación, junto a la cama de Santiaguito, no en una silla, no al borde de la cama, en el suelo, como si fuera lo más natural del mundo. El niño estaba despierto, sentado en la cama con las piernas cruzadas y los ojos completamente abiertos. No miraba al vacío como hacía durante el día. Miraba directamente a doña Chencha, con atención, con interés, con algo que parecía afecto. Y doña Chencha estaba cantando. Era una canción suave, una melodía antigua que Javier no reconocía, pero que le resultaba extrañamente familiar, como una nana que había sobrevivido generaciones enteras, como algo que existía desde antes de que existieran las palabras para describirlo. La voz de doña Chencha era grave y cálida, profunda, rica, como el sonido de la lluvia cayendo suavemente sobre un techo de lámina, como el murmullo de un río corriendo entre piedras antiguas. Era una voz que hablaba directamente al alma, sin pasar por la mente. Y mientras cantaba, doña Chencha sostenía la mano de Santiaguito entre las suyas. Las manos grandes y arrugadas de la mujer envolvían completamente la mano pequeña del niño. Y Santiaguito no se alejaba, no se tensaba, no mostraba ningún signo de incomodidad. Al contrario, el niño la miraba fijamente, sin parpadear, completamente absorto en la canción, como si esas notas fueran oxígeno, y él se hubiera estado ahogando durante meses. Javier nunca había visto a su hijo tan concentrado en algo, tan presente en el momento, tan increíblemente vivo. La canción terminó suavemente, las últimas notas desvaneciéndose en el silencio de la noche. Doña Chencha sonrió, una sonrisa llena de amor genuino. «Ahora come tu sopa, mijo», dijo ella con voz dulce y maternal, «que mañana tienes que estar fuerte para enfrentar el día». Y entonces pasó algo que Javier había dejado de creer que era posible. Santiaguito tomó la cuchara que estaba en el plato. La tomó él solo, sin ayuda, sin que nadie guiara su mano, y comenzó a comer, cuchara tras cuchara, sorbo tras sorbo, masticando el pan con apetito real, como si fuera lo más normal del mundo. Javier tuvo que cubrirse la boca con ambas manos para no hacer ruido. Las lágrimas comenzaban a caer por su rostro sin control. Su hijo no había comido solo desde la muerte de su madre. Las enfermeras tenían que alimentarlo. Tenían que poner la cuchara en su boca porque él no lo hacía por sí mismo. Los médicos estaban seriamente preocupados por su peso. Habían hablado de alimentación intravenosa si las cosas no mejoraban. Y ahora, a las 3 de la mañana, en secreto,
Santiaguito estaba comiendo sopa como si nunca hubiera dejado de hacerlo. Doña Chencha lo observaba con una sonrisa triste y hermosa. Tu mamá estaría muy orgullosa de ti, dijo ella mientras el niño comía. Muy, muy orgullosa. Santiaguito dejó de comer por un momento. Bajó la cuchara lentamente al plato. Miró a doña Chencha con esos ojos grandes y expresivos que había heredado de Lupita. Y entonces, por primera vez en 8 meses de silencio absoluto, abrió la boca y habló. Ella cantaba esa canción, dijo el niño con una voz pequeña y frágil por la falta de uso. Mi mamá cantaba esa canción. Javier tuvo que sentarse en el piso del pasillo. Sus piernas no lo sostenían más. Su hijo había hablado. Después de 8 meses interminables de silencio total, de sesiones de terapia fallidas, de especialistas desconcertados, de noches de desesperación, había dicho una oración completa. Y no había sido gracias a ningún tratamiento costoso. Había sido gracias a una empleada doméstica de 65 años que cantaba a las 3 de la mañana. Doña Chencha asintió lentamente a las palabras del niño. Lo sé, mijo, lo sé. Por eso la canto para ti, para que no la olvides nunca, para que siempre puedas escucharla cuando la necesites. ¿Cómo sabes la canción de mi mamá?, preguntó Santiaguito con genuina curiosidad. Doña Chencha sonrió con una ternura infinita. Porque todas las mamás del mundo conocen esa canción, mijo. Es la canción que cantamos cuando nuestros hijos tienen miedo, cuando están tristes, cuando sienten que el mundo es demasiado grande y oscuro. Es la canción que nos recuerda que no estamos solos, que nunca estamos solos. Santiaguito bajó la mirada hacia su plato de sopa a medio terminar. Su expresión cambió. Se volvió más seria, más frágil. Yo extraño mucho a mi mamá, dijo con una voz pequeña que apenas se escuchaba. La extraño todos los días. Yo sé, mijo, yo también extraño a la mía, y a mis hijos, y a todos los que ya no están conmigo. Doña Chencha tomó la mano de Santiaguito de nuevo entre las suyas, pero ellos no se van de verdad, ¿sabes? Nunca se van por completo. Tocó el pecho del niño con su otra mano, justo sobre el corazón. Se quedan aquí, en tu corazón, y cada vez que recuerdas su canción, cada vez que piensas en ella con amor, ella está contigo. Siempre estará contigo, hasta el último día de tu vida. Santiaguito miró a doña Chencha durante un largo momento de silencio. Sus ojos brillaban con lágrimas que no caían. Y entonces hizo algo que Javier nunca en su vida hubiera imaginado. Se levantó de la cama lentamente, caminó los pocos pasos que lo separaban de doña Chencha y la abrazó. La abrazó con toda la fuerza de sus 8 años. Se aferró a ella como si fuera un salvavidas en medio del océano. Y doña Chencha lo sostuvo, lo acunó en sus brazos grandes y suaves y cálidos, lo meció como se mece a un bebé. Y entonces volvió a cantar. Esa misma canción, esa misma melodía antigua que parecía venir de otra época. Y Santiaguito cerró los ojos. Dejó de luchar, dejó de resistirse, dejó de esconderse del mundo y se dejó arrullar, como si, por fin, después de 8 meses de pesadillas constantes, hubiera encontrado un lugar seguro donde descansar, un rinconcito cálido en medio de la tormenta. Javier se deslizó por la pared del pasillo hasta quedar sentado en el suelo frío. El corazón le latía con fuerza. Las lágrimas caían sin control por su rostro. Ya ni intentaba detenerlas.
No podía creer lo que estaba presenciando. Era algo casi mágico. Esta mujer, esta empleada, esta persona que él había juzgado tan duramente por su apariencia. Esta persona que había estado a punto de despedir, de acusar de cosas terribles, había logrado en 2 semanas lo que los mejores especialistas del mundo no habían podido lograr en 8 meses completos. Había devuelto a su hijo. Había sacado a Santi de ese pozo oscuro. Había encendido una luz, una pequeña luz, en la más profunda oscuridad. Javier se quedó ahí sentado en el pasillo oscuro, llorando en silencio, hasta que doña Chencha finalmente salió de la habitación. Cuando la mujer abrió la puerta y lo vio sentado en el suelo con la cara empapada de lágrimas, se detuvo en seco. Sus ojos reflejaban preocupación. Su rostro se llenó de un miedo genuino, un miedo real. Señor Sandoval, yo lo siento muchísimo. Sé que me dijo que no entrara a la habitación del niño. Sé que desobedecí sus instrucciones, pero él necesitaba. Javier se levantó lentamente del suelo. Cada músculo de su cuerpo temblaba. Sus piernas todavía temblaban. Sus ojos estaban rojos e hinchados. La respiración entrecortada. Se paró frente a doña Chencha en el pasillo oscuro, sintiendo un nudo en la garganta, y con la voz quebrada por la emoción, con un hilo de voz, hizo la única pregunta que importaba, la pregunta que lo carcomía por dentro. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lograste que mi hijo volviera a hablar? Doña Chencha bajó la mirada hacia el suelo, como si sintiera vergüenza, como si hubiera hecho algo malo. No hice nada especial, señor. Solo lo escuché. ¿Qué quiere decir con eso? Javier frunció el ceño confundido. La primera semana que llegué a esta casa, lo vi mirando por la ventana. Horas y horas mirando hacia afuera sin moverse. Y vi algo en sus ojos que reconocí inmediatamente. ¿Qué cosa? El mismo dolor, la misma soledad que yo sentí cuando perdí a mi esposo hace muchos años. Y después, cuando perdí a mis hijos. Javier sintió un escalofrío recorriendo toda su espalda. Un frío que le caló hasta los huesos. ¿Perdiste a tus hijos? La voz le tembló al pronunciar esas palabras. Doña Chencha asintió lentamente, sin levantar la vista, con la mirada fija en el suelo. Tuve 3, 2 hijos varones y una hija. Los 3 murieron en un accidente de autobús hace 15 años. Iban a la escuela como cada mañana. El conductor se quedó dormido al volante. El autobús cayó por un barranco. No hubo sobrevivientes. Javier no supo qué decir. No había palabras para responder a algo así. No había consuelo posible. Yo también dejé de hablar después de eso, continuó doña Chencha con voz tranquila, como si estuviera relatando una historia antigua, durante casi un año completo. No podía hacerlo. Las palabras no salían de mi boca. Era como si mi garganta se hubiera cerrado para siempre, como si mi cuerpo se negara a participar en un mundo donde mis hijos ya no existían. ¿Qué te ayudó a hablar de nuevo? La pregunta salió casi como un susurro. Una vecina, una mujer vieja que vivía sola en la casa de al lado. Ella había perdido a su esposo y a sus 2 hermanos en una inundación muchos años antes. Conocía el dolor como yo lo conocía. Doña Chencha finalmente levantó la vista para mirar a Javier. Sus ojos brillaban con una tristeza infinita. Ella venía todas las noches a mi casa, se sentaba junto a mi cama, no me hablaba, no me daba consejos, no me decía que tenía que ser fuerte o que el tiempo curaría mis heridas. Solo cantaba,
las mismas canciones que yo cantaba a mis hijos cuando eran pequeños. Y me recordaba que no estaba sola, que alguien entendía mi dolor sin necesidad de palabras. Doña Chencha miró hacia la puerta cerrada de la habitación de Santiaguito. No me decía que tenía que superarlo. No me presionaba. Solo estaba ahí, noche tras noche, hasta que un día, sin pensarlo, le respondí. Empecé a cantar con ella y las palabras volvieron. ¿Y por eso cantaste para mi hijo? Doña Chencha asintió. Una noche lo escuché llorar. Eran casi las 3 de la mañana. Yo no podía dormir, como muchas noches. Y lo escuché. Lloraba muy bajito, para que nadie lo oyera, para no molestar a nadie. Pero yo lo escuché y supe exactamente cómo se sentía, porque yo había llorado así muchas noches después de perder a mis niños. ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Por qué lo mantuviste en secreto todo este tiempo? Javier la miraba fijamente, porque usted me dijo claramente que no lo molestara, y porque... Doña Chencha hizo una pausa, buscando las palabras correctas, porque sabía que no me creería, que pensaría que estaba loca, o que quería conseguir algo, o peor, que estaba haciendo algo malo con su hijo. Javier bajó la cabeza, abrumado por la vergüenza. El peso de sus acciones lo aplastaba. Tenía toda la razón. Él había pensado exactamente eso. Había asumido lo peor sin ninguna evidencia real. Había instalado cámaras como si fuera una investigación criminal. Había planeado despedirla y hacerla arrestar. Qué horrible había sido, y todo este tiempo, mientras él la vigilaba con sospecha. Ella había estado salvando a su hijo, canción por canción, noche por noche, con una paciencia infinita, con un amor incondicional. Chencha, dijo Javier con voz temblorosa que apenas reconocía como suya. Necesito que me perdones. ¿Perdonarlo? ¿Por qué? Por todo. Por tratarte como una criminal. Por vigilarte con cámaras como si fueras una ladrona. Por juzgarte por tu apariencia sin conocerte. Por no ver lo que realmente eras. Doña Chencha sonrió con una tristeza suave. Una sonrisa que parecía venir de otro mundo. No tiene que disculparse, señor Sandoval. Usted solo estaba protegiendo a su hijo. Cualquier padre haría lo mismo. El amor de padre a veces se ve como desconfianza. Yo lo entiendo, pero yo estaba completamente equivocado. En todo. Absolutamente en todo. Javier miró a doña Chencha directamente a los ojos, intentando transmitir su arrepentimiento. Y por primera vez en mucho tiempo, no vio a una empleada doméstica, no vio a una mujer pobre, no vio a alguien insignificante que limpiaba su casa. Vio a una madre que había perdido todo lo que amaba, y aún así había encontrado la fuerza para seguir adelante. Una guerrera, una madre que usaba su dolor para sanar el dolor de otros. Una madre que no tenía nada y lo daba todo, su corazón, su alma, su tiempo. ¿Cómo supiste la canción específica?, preguntó Javier. La curiosidad lo carcomía. La canción que cantaba Lupita a Santiaguito. Doña Chencha sonrió, una sonrisa llena de ternura. No la sabía, no tenía idea de cuál era. Entonces, ¿cómo? La primera noche que entré a la habitación de su hijo, él tenía una foto de su mamá apretada contra el pecho y estaba tarareando algo, muy bajito, casi inaudible. Pero yo lo escuché. Javier sintió un nudo en la garganta. Las lágrimas amenazaban con volver a brotar. Le pregunté si quería que cantara con él. Continuó doña Chencha. No hablé. Solo hice el gesto de cantar. Y él asintió con la cabeza. Así que empecé a tararear lo mismo que él.
siguiendo su melodía, imitando los sonidos que hacía, y poco a poco, noche tras noche, fui aprendiendo la canción completa. ¿Santiaguito te enseñó la canción? Sí, sin palabras, sin explicaciones, solo con sonidos y gestos. Pero cada noche me enseñaba un poco más, y yo le agregaba las letras que sentía que encajaban, las palabras que mi corazón me decía que pertenecían a esa melodía. Javier no podía creer lo que estaba escuchando. Era algo que trascendía la lógica. Su hijo, que no había dicho ni una palabra en 8 meses, que los psicólogos habían declarado completamente cerrado a la comunicación. Había estado comunicándose con doña Chencha a través de la música. Había encontrado una forma de expresar su dolor, de compartir su mundo interior, sin tener que usar palabras. Y doña Chencha había sido lo suficientemente sabia, lo suficientemente paciente, lo suficientemente amorosa, como para escucharlo de esa manera. Esta noche, dijo su primera palabra completa en voz alta. Dijo Javier, hace 8 meses que no hablaba con nadie. Lo sé, dijo doña Chencha. Por eso estaba llorando cuando salí de la habitación. ¿Tú también estabas llorando? Todos estos años, desde que perdí a mis hijos, he cantado esa canción y otras similares a niños que no son míos, en casas de familias donde trabajaba, con vecinos que necesitaban consuelo, tratando de llenar el vacío enorme que dejaron Carlitos, Eduardito y Rosita. Doña Chencha se limpió una lágrima que se había escapado por su mejilla, pero ninguno de esos niños había respondido como Santiaguito. Nunca había sentido que realmente estaba haciendo una diferencia verdadera. Hasta esta noche, cuando él habló, supe que mis hijos estaban orgullosos de mí. Supe que todo el dolor había valido la pena. Javier se acercó a ella lentamente. No quiero que se vaya, dijo con voz firme. Quiero que se quede en esta casa, no como empleada, como parte de esta familia. Doña Chencha lo miró con sorpresa genuina. Señor Sandoval, yo no puedo. Mi hijo la necesita. Y creo que yo también la necesito. Esta casa ha estado vacía desde que murió Lupita, llena de cosas caras, pero completamente vacía de vida, vacía de amor, vacía de todo lo que importa. Y usted trajo algo que yo no sabía que necesitaba tan desesperadamente. ¿Qué cosa? Esperanza. Doña Chencha bajó la mirada hacia sus manos arrugadas. No soy nadie especial, señor. Solo soy una vieja que sabe escuchar, que conoce el dolor y no le tiene miedo. Eso es exactamente lo que necesitamos, dijo Javier. Alguien que sepa escuchar de verdad. Alguien que entienda sin juzgar. Alguien que no tenga miedo de sentarse en el suelo frío a las 3 de la mañana y cantar para un niño roto. Javier tomó las manos de doña Chencha entre las suyas. Por favor, dijo, quédese con nosotros. Doña Chencha miró esas manos que sostenían las suyas. Las manos de un magnate, de un hombre que tenía todo el poder del mundo y que ahora le suplicaba a una empleada doméstica que no lo abandonara. El mundo era extraño, impredecible, lleno de vueltas inesperadas. 15 años atrás, doña Chencha había perdido todo lo que amaba en un accidente de autobús. Había pensado que su vida había terminado ese día, que solo estaba esperando su turno de partir. Pero ahora entendía que estaba equivocada. Su vida no había terminado. Solo había tomado un camino diferente. Un camino que la había llevado hasta esta casona, hasta este niño herido,
hasta esta nueva oportunidad de amar. Está bien, dijo finalmente doña Chencha. Me quedo. Las semanas siguientes fueron las más felices que Javier Sandoval había vivido desde la muerte de Lupita. Santiaguito comenzó a hablar más cada día que pasaba. Primero fueron palabras sueltas: agua, hambre, cansado, gracias. Luego oraciones cortas: quiero más sopa. Esta canción me gusta. Buenos días, abuela. Abuela, así había empezado a llamar a doña Chencha sin que nadie se lo pidiera. Y finalmente, conversaciones completas, historias sobre su día, preguntas sobre el mundo, risas por chistes tontos. Los médicos y psicólogos no podían creer la transformación. El niño que habían diagnosticado con silencio selectivo, que habían declarado casi sin esperanza, ahora hablaba sin parar. Contaba historias inventadas sobre dragones y castillos. Hacía preguntas sobre las estrellas y los planetas. Se reía con ganas cuando doña Chencha hacía voces graciosas. Y todo había comenzado con una canción a las 3 de la mañana. Doña Chencha se mudó permanentemente a una habitación en la residencia. Javier insistió en que tuviera su propio espacio digno de ella, su propia televisión, su propio baño completo, muebles nuevos elegidos especialmente para su comodidad. Pero doña Chencha casi nunca estaba en esa habitación. Pasaba la mayor parte del tiempo con Santiaguito. Juntos cocinaban galletas con chispas de chocolate que llenaban la cocina de aromas dulces. Veían películas animadas acurrucados en el sofá grande. Jugaban en el jardín persiguiendo mariposas imaginarias. Y todas las noches, sin excepción alguna, doña Chencha iba a la habitación de Santiaguito a cantarle la canción antes de dormir. Era su ritual sagrado, su momento especial que nadie interrumpía. Y Javier los observaba desde la puerta entreabierta, con lágrimas silenciosas en los ojos, agradeciendo al universo por haber enviado a esa mujer extraordinaria a sus vidas. Un día, Javier estaba en su oficina de la residencia, revisando algunas grabaciones viejas de las cámaras de seguridad. Ya no las usaba para vigilar a nadie, las usaba para recordar, para ver esos momentos mágicos de las 3 de la mañana que habían cambiado absolutamente todo. Y mientras miraba las grabaciones con nostalgia, descubrió algo que no había notado antes. En una de las primeras noches, doña Chencha había entrado a la habitación de Santiaguito con algo más que solo comida. Llevaba un libro bajo el brazo. Javier ajustó el zoom de la grabación para ver mejor el título. No era un libro, era un álbum de fotos. Un álbum viejo y gastado que doña Chencha había traído de su propia casa. Javier fue inmediatamente a buscar a doña Chencha y le preguntó por el álbum. Ella sonrió con suavidad y lo sacó de un cajón de su habitación. Es mi tesoro más grande, dijo mientras lo abría con reverencia. Lo único que me queda de ellos. Dentro había fotos viejas, amarillentas por el paso del tiempo, manchadas por lágrimas derramadas hace muchos años. Fotos de 3 niños sonrientes, 2 varones de diferentes edades y una niña pequeña con trenzas. Mis hijos, dijo doña Chencha señalando cada uno. Carlitos, mi mayor, Eduardito, el del medio, y Rosita, mi princesa. Javier miró las fotos en silencio respetuoso. Los niños se veían felices, llenos de vida y esperanza, completamente ajenos al destino terrible que les esperaba. ¿Le mostraste estas fotos a Santiaguito?, preguntó Javier suavemente. Sí, dijo doña Chencha. Le conté sobre cada uno de ellos, sobre cómo eran, sobre las cosas que les gustaban, sobre sus sueños y sus miedos.
y sobre cómo murieron. ¿Por qué? Porque quería que supiera que no estaba solo en su dolor, que otras personas también habían perdido a quienes amaban con todo el corazón, y que aún así, de alguna manera, seguían adelante, seguían cantando, seguían viviendo, seguían encontrando razones para despertar cada mañana. Javier cerró el álbum con cuidado infinito. Doña Chencha, dijo, necesito preguntarte algo más. Algo que me ha estado carcomiendo por dentro. Dígame, señor, el dinero que faltaba de mi caja fuerte. Los 4,000 pesos. ¿Fuiste tú quien los tomó? Doña Chencha bajó la mirada hacia sus manos, visiblemente apenada. Sí, señor Sandoval, fui yo. Lo siento muchísimo. No tengo excusa. Javier no dijo nada. Simplemente esperó a que ella explicara. Doña Chencha suspiró profundamente. Mi vecina, doña Mercedes, la señora que me echó la mano cuando perdí a mis hijos, está muy enferma desde hace meses. Vive sola y no tiene familia que la cuide. No tiene dinero para sus medicinas porque su pensión apenas le alcanza para comer. Hizo una pausa, luchando contra las lágrimas. Yo quería ayudarla. Quería pagarle, aunque sea un poquito de todo lo que ella hizo por mí. Pero mi sueldo no alcanzaba. Y un día estaba limpiando su despacho y vi la caja fuerte abierta. Y vi todo ese dinero ahí. Y pensé que usted ni lo notaría. Que 4,000 pesos no significaban nada para alguien como usted. ¿Por qué no me pediste el dinero directamente? Doña Chencha lo miró con ojos llenos de una tristeza ancestral. Señor Sandoval, en toda mi vida nadie me ha dado nada sin esperar algo a cambio. He trabajado desde que tenía 10 años. He limpiado casas de gente rica que ni siquiera me miraba a los ojos, que me trataba como si fuera parte de los muebles. Pedir es muy difícil cuando toda tu vida te han enseñado que no mereces nada, que no tienes derecho a pedir. Javier sintió un dolor profundo en el pecho, no por el dinero robado, por la injusticia, por todo el sistema cruel que había hecho que una mujer tan extraordinariamente valiosa como doña Chencha se sintiera tan pequeña e insignificante. ¿Cuánto necesita tu vecina para sus medicinas y tratamiento completo?, preguntó Javier. Doña Chencha lo miró confundida por la pregunta. No tiene que preocuparse por eso, señor. Yo encontraré la manera de... ¿Cuánto, Chencha? Los doctores dicen que el tratamiento completo para su enfermedad cuesta unos 300,000 pesos. Pero ella solo tiene unos cuantos miles ahorrados. Por eso, solo compra las medicinas más urgentes y reza para que sea suficiente. Javier sacó su teléfono y abrió su aplicación bancaria sin dudarlo un segundo. ¿Cómo se llama tu vecina exactamente? Mercedes Gutiérrez. Doña Mercedes Gutiérrez. Así le dicen todos. Javier escribió rápidamente en su teléfono, sus dedos moviéndose con decisión. Listo, dijo después de unos segundos. Acabo de transferir 1,000,000 de pesos a tu cuenta personal. 300,000 son para el tratamiento completo de doña Mercedes. Y el resto, los 700,000 restantes, son para ti. Para que nunca jamás tengas que robar para ayudar a alguien que amas. Doña Chencha se quedó completamente paralizada. Sus ojos se abrieron enormes. Su boca tembló. Señor, no puedo aceptar eso. Es demasiado. No es una pregunta, Chencha. No estoy pidiéndote permiso. Es lo mínimo que puedo hacer por la mujer que salvó a mi hijo. Por la mujer que devolvió la luz a esta casa. Doña Chencha comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza como las que había derramado tantas veces en su vida. Eran lágrimas de algo que ella casi había olvidado cómo se sentía. Gratitud genuina, alivio profundo, esperanza renovada.
Javier la abrazó. Y en ese abrazo, dos personas rotas por la vida encontraron un poco de la sanación que ambos necesitaban tan desesperadamente. 6 meses después de la llegada de doña Chencha, la residencia Sandoval era completamente irreconocible, no físicamente. Seguía teniendo las mismas 32 habitaciones y 4 albercas y jardín enorme. Pero la energía era absolutamente diferente. Había risas genuinas en los pasillos, música alegre en la cocina, el aroma de galletas recién horneadas flotando por todas partes, vida real en cada rincón. Santiaguito había vuelto a la escuela después de meses de ausencia. Sus maestros no podían creer el cambio radical en él. El niño callado y triste que miraba al vacío ahora era uno de los más participativos de toda la clase. Hacía amigos fácilmente. Contaba chistes que hacía reír a todos. Levantaba la mano para responder preguntas. Incluso había empezado a tomar clases de guitarra porque quería aprender a tocar la canción de su mamá. Y todo porque una mujer extraordinaria se había sentado en el suelo a cantar con él en la oscuridad de la noche. Javier también había cambiado profundamente. Ya no trabajaba 18 horas al día como una máquina sin alma. Llegaba a casa temprano para cenar con su hijo y con doña Chencha. Los tres se sentaban en la mesa de la cocina, no en el comedor formal enorme y frío, y hablaban de sus días. Santi contaba lo que había aprendido en la escuela. Doña Chencha compartía recetas nuevas que quería probar. Javier hablaba de sus proyectos de una manera que su familia pudiera entender. Era simple, era ordinario. Era lo que millones de familias hacían cada noche, y era lo más valioso que Javier había tenido en muchos años. Una tarde de otoño, Javier llegó a casa y encontró a Santiaguito en el jardín trasero. El niño estaba arrodillado junto a un arbusto de rosas, sus manos cubiertas de tierra, plantando algo con mucho cuidado. ¿Qué haces, campeón?, preguntó Javier, acercándose con curiosidad. Santiaguito volteó a mirarlo con una sonrisa enorme que iluminaba todo su rostro. Estoy plantando un árbol, papá. Abuela Chencha dice que cuando plantas un árbol, una parte de ti vive para siempre. Aunque te vayas, el árbol sigue creciendo. Y todos los que lo ven recuerdan a quien lo plantó. Javier sintió un nudo en la garganta. ¿Abuela Chencha? Así le digo ahora, dijo Santi con naturalidad. Porque es como mi abuela, pero mejor, porque está aquí conmigo todos los días, porque me canta todas las noches, porque me quiere aunque no tiene que hacerlo. Javier miró hacia la casa y vio a doña Chencha observándolos desde la ventana de la cocina. La mujer sonrió cálidamente y saludó con la mano. Javier le devolvió el saludo, y en ese momento perfecto entendió algo que había tardado demasiado tiempo en aprender. La familia no se define por la sangre que corre por las venas. Se define por quién está ahí cuando más lo necesitas, por quién se sienta a tu lado en los momentos más oscuros y canta hasta que vuelve la luz. Ese fin de semana, Javier organizó una cena especial en la residencia. Invitó a doña Mercedes, la vecina de doña Chencha, que ya estaba completamente recuperada gracias al tratamiento médico completo que él había pagado. Invitó a los médicos y psicólogos que habían tratado a Santiaguito durante los meses difíciles. Invitó a algunos empleados cercanos de su corporativo que se habían convertido en amigos. Y también invitó a algo intangible, pero poderoso, que no había tenido en mucho tiempo. Esperanza para el futuro. Durante la cena, mientras todos disfrutaban del festín que doña Chencha había preparado con tanto cariño, Javier se levantó y pidió la atención de todos los presentes. Tengo algo importante que decir, comenzó con voz clara. Hace 9 meses
Mi vida estaba completamente destrozada. Había perdido a mi Lupita. Mi Santiaguito había dejado de hablar. Y yo estaba tan hundido en mi propio dolor que no podía ver nada más allá de mis lágrimas. Miró directamente a doña Chencha, que estaba sentada modestamente al final de la mesa. Y entonces llegó una mujer a mi casa. Una mujer que yo juzgué inmediatamente por su apariencia, por su edad, por su ropa humilde, por el color de su piel, por todo lo que el mundo me había enseñado a despreciar. Hizo una pausa para controlar su emoción. Instalé cámaras secretas en mi propia casa para atraparla. Estaba absolutamente convencido de que estaba haciendo algo malo, porque eso es lo que me habían enseñado toda mi vida, que las personas como ella siempre hacen algo malo, que hay que desconfiar, que hay que vigilar. Doña Chencha bajó la mirada hacia su plato, claramente incómoda con la tensión, pero Javier continuó. Y lo que esas cámaras grabaron destruyó todas mis creencias falsas. Grabaron a una mujer sentada en el piso frío a las 3 de la mañana, cantándole a mi hijo roto. Grabaron amor puro sin condiciones. Grabaron sanación real. Grabaron todo lo que el dinero jamás podrá comprar. Javier caminó hasta donde estaba doña Chencha y se arrodilló junto a su silla. Doña Chencha, usted no es mi empleada. Usted es mi familia. Es la abuelita de mi Santi. Y si me lo permite, me gustaría que eso fuera completamente oficial. Sacó un sobre blanco de su bolsillo. He hablado con mis abogados durante semanas. Si firma estos papeles, será legalmente parte de la familia Sandoval para siempre. Tendrá acceso a todo lo que tenemos. Protección legal completa. Y cuando yo muera algún día, heredará junto con Santiaguito, como mi madre. Doña Chencha lo miró con ojos enormes, llenos de incredulidad. Señor Javier, yo no necesito nada de eso, solo necesito. Lo sé perfectamente, interrumpió Javier. Sé que no necesita nada material, por eso exactamente se lo estoy dando todo. Porque las personas que nunca piden nada son precisamente las que merecen todo. Santiaguito se levantó de su silla y corrió hacia donde estaban su padre y doña Chencha. Di que sí. Abuelita, por favor, di que sí. Doña Chencha miró al niño que había llegado a querer como si fuera su propio nieto. Luego miró a Javier, que le ofrecía algo que nunca había tenido en 65 años de vida. Un lugar permanente. Una familia real, un hogar donde pertenecía. Y finalmente miró hacia el techo, hacia donde imaginaba que estaban sus hijos. Carlos con su sonrisa traviesa, Eduardo con sus ojos curiosos, Rosita con sus trenzas perfectas. Siempre había pensado que su vida había terminado cuando ellos murieron en ese autobús, que solo estaba existiendo, no viviendo, esperando pacientemente su turno de reunirse con ellos. Pero ahora entendía que estaba completamente equivocada. Su vida no había terminado ese día terrible. Solo había tomado un camino diferente, que ella no podía ver en ese momento. Un camino largo y doloroso, que eventualmente la había llevado hasta esta residencia, hasta este niño herido que necesitaba exactamente lo que ella podía dar, hasta esta familia que la necesitaba tanto como ella los necesitaba. Sí, dijo finalmente con voz temblorosa, acepto. Santiaguito gritó de alegría pura y la abrazó con todas sus fuerzas. Javier sonrió con lágrimas cayendo libremente por su rostro, y todos los invitados aplaudieron con genuina emoción. Doña Mercedes se limpiaba las lágrimas con una servilleta.
Los doctores sonreían asombrados. Era un momento de felicidad perfecta. Pero el momento más importante de esa noche no fue la firma de los papeles legales. Fue lo que pasó mucho después, cuando todos los invitados se habían ido y la casa había quedado en silencio. Santiaguito ya estaba profundamente dormido en su cama, con una sonrisa en el rostro. Javier y doña Chencha estaban en la cocina, lavando los trastes juntos, en un silencio cómodo. El agua corría suavemente, los platos tintineaban. Era un momento doméstico simple, ordinario, perfecto. Gracias, dijo Javier finalmente, por absolutamente todo. Doña Chencha sonrió mientras secaba un plato con un trapo de cocina. No tiene que agradecerme nada, señor Javier. Yo debería ser quien le agradezca a usted. ¿Por qué dice eso? Por darme una razón para seguir viviendo. Javier dejó de lavar trastes y la miró con atención. Cuando llegué a esta casa hace 9 meses, estaba muy cansada, dijo doña Chencha con voz tranquila. Cansada de la vida, cansada de estar sola, cansada de despertar cada mañana preguntándome para qué seguía existiendo. Hizo una pausa, sus manos quietas sobre el plato que estaba secando. Pero entonces vi a Santiaguito la primera semana y vi en sus ojos exactamente el mismo dolor que yo conozco tan íntimamente bien. Y pensé algo simple pero poderoso. Pensé, si puedo ayudar a este niño, aunque sea un poquito, entonces mi vida todavía tiene algún sentido. Todavía hay una razón para despertar mañana. Doña Chencha puso el plato en su lugar en el estante. Y resulta que al ayudarlo a él, me ayudé a mí misma sin darme cuenta. Resulta que el amor funciona de esa manera misteriosa. Cuanto más das sin esperar nada a cambio, más tienes dentro de ti. Cuanto más te vacías de ti misma para llenar a otros, más llena te sientes. Javier asintió lentamente en silencio. Mi Lupita decía algo muy parecido, dijo después de un momento. Decía que el amor es como una vela encendida. Puedes usar esa vela para encender 1000 velas más. Y la llama original nunca se apaga, nunca se hace más pequeña, solo crea más luz. Doña Chencha sonrió con reconocimiento. Su esposa era muy sabia, una mujer especial. Lo era. Era la persona más especial que he conocido. Y estoy absolutamente seguro de que ella la habría querido muchísimo. Creo que se habrían hecho grandes amigas. Doña Chencha miró por la ventana de la cocina hacia el jardín oscuro, donde apenas se podía ver la silueta del pequeño árbol que Santiaguito había plantado. Creo que ella me envió aquí, dijo en voz muy baja. Creo que desde donde está, vio que su hijo necesitaba a alguien específico, alguien que entendiera su dolor, y de alguna manera me puso en el camino correcto para llegar hasta ustedes. Javier sintió un escalofrío recorrer toda su espalda. Él no era un hombre particularmente religioso. No creía en ángeles, ni en intervenciones divinas, ni en señales del universo. Pero había algo profundamente verdadero en las palabras de doña Chencha, algo que no podía explicar con lógica, pero tampoco podía negar con honestidad. Tal vez tenga razón, dijo finalmente. Tal vez Lupita la envió. Quizás. Ella nos está cuidando de alguna manera que no podemos ver. Doña Chencha asintió suavemente. O tal vez solo fue una coincidencia, un accidente del destino. No importa realmente la explicación. Lo que importa es que estamos aquí ahora, los tres juntos. Y eso es muchísimo más de lo que yo pensaba que tendría a los 65 años. Jamás,
Javier sonrió. Y es muchísimo más de lo que yo pensaba que tendría a los 45. Nunca imaginé algo así. Se quedaron en silencio durante varios minutos, mirando juntos por la ventana de la cocina. La luna llena iluminaba el jardín con una luz plateada. Hermosísimo. El pequeño arbolito que Santiaguito había plantado era apenas una ramita frágil, movida por el viento. Pero algún día, si lo cuidaban bien, sería grande y fuerte, daría sombra en los días de calor. ¡Qué rico! Daría frutos dulces, como la familia que habían construido juntos desde cero. Un magnate que había aprendido que el dinero no compra lo que realmente importa. Una mujer que había perdido todo y encontrado una segunda oportunidad de amar. ¡Qué valor! Y un niño que había dejado de hablar y había encontrado su voz de nuevo. Increíble. 3 personas rotas que juntas habían creado algo completo, algo hermoso, precioso, algo que valía más que todas las residencias y todas las fortunas del mundo. Mucho más. Y todo había comenzado con una canción a las 3 de la mañana. ¿Quién lo diría? Un año después, Javier fue invitado a dar una charla magistral en una conferencia de empresarios muy importante, de alto nivel. El tema oficial era liderazgo empresarial. Pero Javier no habló de estrategias de negocios, ni de números impresionantes, ni de proyecciones de mercado. Nada de eso. Habló de Doña Chencha. Solamente contó la historia completa frente a cientos de personas. Las cámaras que había instalado. ¡Qué horror! Los prejuicios que tenía, la vergüenza que ahora sentía, la revelación mágica a las 3 de la mañana. Contó cómo había juzgado a una mujer extraordinaria por su apariencia y casi había perdido el regalo más grande de toda su vida. ¡Qué error! Y cuando terminó de hablar, el auditorio estaba en silencio absoluto, un silencio sepulcral. Cientos de empresarios exitosos, acostumbrados a hablar de dinero y poder y competencia, tenían lágrimas en los ojos. ¡Llorando! Javier miró hacia la primera fila del auditorio, donde Santi y Doña Chencha estaban sentados. Santiaguito, que ahora tenía 9 años y medio, le hacía señas entusiastas de que lo había hecho muy bien. ¡Bravo, papá! Y Doña Chencha simplemente sonreía, con esa sonrisa cálida que Javier había aprendido a reconocer como amor puro. Puro, puro. Javier terminó su charla con una pregunta que dejó a todos pensando. Muy pensativos. ¿Cuántas Doñas Chenchas hay en sus vidas ahora mismo? Preguntó mirando al público. ¿Cuántas personas extraordinarias han juzgado sin tomarse el tiempo de conocerlas? ¿Cuántas oportunidades increíbles han perdido por dejarse llevar por prejuicios que alguien les enseñó? Reflexionen. Hizo una pausa larga para que las palabras penetraran. Hasta el fondo. Les pido una sola cosa hoy, solo una. Cuando salgan de aquí, miren a las personas de una manera completamente diferente, especialmente a las que parecen insignificantes a primera vista, a las que el mundo ignora, a las que no tienen poder, ni influencia, ni dinero, porque tal vez, solo tal vez, una de ellas sea exactamente el ángel que han estado esperando toda su vida. Piénsenlo. El auditorio completo aplaudió de pie durante varios minutos. A raudo. Pero Javier no escuchaba realmente los aplausos. No le importaban. Solo escuchaba la voz de su hijo, que gritaba emocionado desde la primera fila. Lleno de orgullo. Ese es mi papá, papá. Y esa es mi abuela Chencha. Y los quiero muchísimo a los dos. Y eso, pensó Javier, mientras las lágrimas caían por su rostro sonriente, era el único aplauso que realmente importaba en todo el universo. ¡El único!
3 años después de que doña Chencha llegara a la residencia Sandoval, Santiaguito cumplió 11 años. Qué rápido pasa el tiempo. Ya no era para nada el niño roto y silencioso que miraba por la ventana sin ver. Para nada. Era un muchacho lleno de energía y vida. Tocaba la guitarra con talento natural. Tenía muchos amigos leales. Un camarada. Sacaba excelentes notas en la escuela. Puro 10. Y todas las noches, sin ninguna excepción, iba a la habitación de su abuela Chencha a darle un beso de buenas noches y a escuchar una canción. Siempre era su ritual sagrado, intocable, su momento especial que nada en el mundo interrumpía, jamás. A veces cantaban juntos las canciones viejas que ella le había enseñado. A veces simplemente hablaban de sus días. A veces solo se sentaban en silencio disfrutando la compañía del otro. ¡Qué bonito! Doña Chencha tenía ahora 68 años. Sus pasos eran un poco más lentos que antes. Un poquito. Sus manos temblaban ligeramente a veces. Pero su corazón seguía siendo exactamente el mismo. Igualito, grande como el cielo, enorme, generoso como el mar, inmenso, infinito como el amor de madre, eterno, un día de primavera. Santi le hizo a doña Chencha una pregunta que había querido hacer desde hacía mucho tiempo. Por fin, abuela, ¿cómo lograste seguir adelante después de perder a tus hijos? ¿Cómo sobreviviste a algo tan horrible? Cuéntame. Doña Chencha lo miró con infinita ternura. Con amor. No fue nada fácil, mijo. Hubo muchos días en que no quería despertar. Terrible. Días en que el dolor era tan enorme que no podía ni respirar. Me ahogaba. Días en que pensaba que sería mejor simplemente dejar de existir. Entonces, ¿cómo lo lograste? ¿Qué te dio fuerzas? Dime. Doña Chencha sonrió con una mezcla de tristeza y paz. Mucha paz. Un día, muchos meses después del accidente, tomé una decisión muy importante, decisiva. Decidí que cada día que siguiera viviendo, lo viviría por ellos, por mis hijos, en su honor, en su memoria. Cada vez que ayudara a alguien, sería en el nombre de Carlos, Eduardo y Rosita. Mis ángeles, cada canción que cantara, sería para recordarlos y mantenerlos vivos en mi corazón. Siempre. Hizo una pausa, mirando por la ventana hacia el jardín florecido. Hermoso, y un día, sin darme cuenta de cuándo pasó exactamente, el dolor se convirtió en algo diferente. No desapareció nunca, porque el amor verdadero nunca desaparece por completo. Nunca, pero se transformó, cambió, se convirtió en fuerza cuando me sentía débil, en propósito cuando me sentía perdida, en razón para seguir adelante cuando todo parecía sin sentido. Mi razón. Santi asintió lentamente, procesando las palabras, entendiendo. Es exactamente lo que siento con mi mamá, dijo después de un momento. ¡Igualito! Antes me dolía muchísimo pensar en ella. El dolor era como un cuchillo en el pecho. Muy fuerte, pero ahora, cuando pienso en ella, me siento bien, como si estuviera cerca, como si me estuviera dando un abrazo muy largo desde muy lejos. Un abrazo eterno. Doña Chencha tomó la mano de Santi entre las suyas con delicadeza. Con cariño. Eso es precisamente lo que ella está haciendo, mijo. Exactamente eso. Tu mamá nunca se fue de verdad. Solo cambió de forma. Transformación. Ahora es el viento que mueve las hojas. Es el sol que te calienta la cara. Es ella. Es la canción que suena en tu corazón cuando la necesitas. Santi sonrió y abrazó a su abuela, con mucho amor.
Y en ese abrazo, dos almas que habían conocido el dolor más profundo, encontraron consuelo y paz una vez más. Al fin, 5 años después de la llegada de doña Chencha a la residencia, algo empezó a cambiar lentamente, poco a poco. No fue nada dramático ni repentino. No hubo una crisis ni una emergencia. Nada de eso. Simplemente, poco a poco, doña Chencha empezó a cansarse más fácilmente, a dormir más horas durante el día, a caminar más lento por los pasillos de la residencia, a olvidar pequeñas cosas que antes recordaba perfectamente. Javier la llevó al mejor hospital de la ciudad para hacerle todos los exámenes posibles. Los resultados confirmaron lo que todos temían en silencio. El corazón de doña Chencha estaba fallando. Años de trabajo duro, de estrés, de dolor, de pérdidas, habían cobrado su precio. Le quedaban, según los médicos, unos pocos meses como máximo. Cuando doña Chencha recibió la noticia, no lloró ni una sola lágrima, solo sonrió con serenidad y dijo algo que dejó a todos absolutamente sin palabras. Mis hijos me han estado esperando durante mucho tiempo allá arriba. Ya es hora de ir a verlos finalmente. Pero nosotros te necesitamos aquí, abuela, dijo Santiaguito, que ya tenía 13 años y era casi tan alto como su padre. No puedes irte todavía. Doña Chencha lo miró con todo el amor infinito del universo. Yo voy a estar aquí para siempre, mijo, solo que de una forma diferente a la que conoces. Tocó el pecho de Santiaguito, justo sobre su corazón, aquí dentro, en tu corazón, donde mi canción va a vivir eternamente, donde nunca, nunca, nunca me voy a ir. Los últimos meses de vida de doña Chencha fueron, paradójicamente, los más felices que había vivido en décadas. No porque no tuviera miedo de morir, porque sí lo tenía, como cualquier ser humano, sino porque estaba completamente rodeada de amor genuino. Javier redujo su trabajo al mínimo absoluto, para pasar cada momento posible con ella. Santi le leía libros todas las tardes, eligiendo cuidadosamente historias que sabía que le gustarían. Doña Mercedes, que ahora estaba completamente sana y llena de energía, venía a visitarla cada semana sin falta, y todas las noches, los tres, Javier, Santi y doña Mercedes, se sentaban juntos en la habitación de doña Chencha, y ella cantaba la misma canción de siempre, esa melodía antigua que había cruzado generaciones y continentes, solo que ahora Santi cantaba con ella en perfecta armonía, y Javier también había aprendido la letra y sumaba su voz. 3 voces diferentes unidas en la oscuridad de la noche, recordando todo lo que habían vivido, celebrando el amor que compartían, preparándose para la despedida inevitable. Una noche de noviembre, cuando el frío del invierno empezaba a sentirse. Doña Chencha llamó a Javier y a Santi a su habitación. Estaba acostada en su cama con sábanas blancas, débil pero todavía sonriente. Necesito pedirles algo muy importante, dijo con voz suave pero clara. Lo que quieras, abuela, dijo Santi sosteniendo su mano. Cuando me vaya, no quiero que estén tristes por mucho tiempo. Quiero que celebren. ¿Cómo vamos a celebrar si tú no vas a estar con nosotros?, preguntó Javier con voz quebrada. Doña Chencha sonrió con paz absoluta. Van a celebrar todo lo hermoso que vivimos juntos. Cada canción que cantamos, cada risa que compartimos, cada momento en la cocina haciendo galletas, cada noche mágica a las 3 de la mañana, cuando todo esto empezó hace años. Miró a Javier con ojos llenos de gratitud.
Prométanme que no van a dejar que mi muerte los destruya. Ustedes ya saben perfectamente cómo salir del dolor más profundo. Ya lo hicieron una vez cuando perdieron a Lupita. Tienen las herramientas, tienen la fuerza. Pueden hacerlo de nuevo. Javier asintió con lágrimas corriendo por su rostro. Te lo prometo, Chencha, te lo prometo. Y tú, mijo, dijo doña Chencha, mirando a Santi con amor infinito. Prométeme que vas a seguir cantando nuestra canción toda tu vida, que vas a enseñársela a tus hijos cuando los tengas, y a tus nietos después de ellos, para que nunca, nunca se pierda, para que siempre haya alguien en el mundo cantando nuestra melodía. Santi asintió con la cara empapada de lágrimas. Te lo prometo, abuela. Te lo prometo con todo mi corazón. Doña Chencha cerró los ojos lentamente y suspiró con paz completa. Entonces, estoy lista, dijo en voz apenas audible. Estoy lista para ir a ver a Carlos, Eduardo y Rosita. Me están esperando con los brazos abiertos. Doña Chencha dos Santos murió esa misma noche de noviembre, pacíficamente, sin ningún dolor, rodeada de amor, con una mano sostenida firmemente por Javier y la otra mano sostenida con igual firmeza por Santi, y con una sonrisa serena en el rostro, que permaneció incluso después de que dejó de respirar. El funeral de doña Chencha dos Santos no fue un evento triste y lúgubre. Fue exactamente lo que ella había pedido. Una celebración de su vida extraordinaria. Javier alquiló el salón de eventos más grande que pudo encontrar y lo llenó completamente de flores amarillas brillantes, el color favorito de doña Chencha. Invitó a todas las personas que doña Chencha había ayudado y tocado a lo largo de sus 68 años de vida, y resultaron ser muchísimas más de las que él jamás hubiera imaginado. Había antiguos empleadores de décadas pasadas que contaron historias conmovedoras de cómo doña Chencha había cuidado a sus hijos con amor maternal. Había vecinos de todos los lugares donde había vivido que recordaban su generosidad infinita y su disposición a ayudar siempre. Había familias enteras, algunas que viajaron desde muy lejos, que dijeron que doña Chencha les había cambiado la vida de maneras que nunca podrían explicar completamente. Y en el centro de todo, de pie frente a cientos de personas, estaba Santi, el niño que no hablaba, que ahora tenía 13 años, era casi tan alto como su padre, y subió al escenario con su guitarra en la mano. Voy a cantar una canción, dijo con voz firme y clara, que no temblaba. Es una canción muy especial. Mi abuela, doña Chencha, me la enseñó hace 5 años, cuando yo no podía hablar, y ella me ayudó a encontrar mi voz. Miró hacia el techo del salón. Bueno, en realidad yo le enseñé a ella la melodía, y ella le puso las palabras perfectas. Así que supongo que la creamos juntos, ella y yo. Es nuestra canción. Se acomodó la guitarra. Esta es para ti, abuela doña Chencha, y para mi mamá Lupita, y para Carlos, Eduardo y Rosita, y para todos los que nos están observando desde arriba con amor. Y comenzó a tocar y a cantar la misma canción de siempre, la melodía antigua que había salvado su vida hace 5 años. La canción que una mujer sabia había usado para sanar a un niño roto. Y todo el salón, cientos de personas de todas las edades, cantó con él. Las voces se unieron en un coro imperfecto, pero hermoso, recordando a una mujer que había llegado a una residencia como simple empleada doméstica y se había ido de este mundo como una reina amada por todos. 10 años después de la muerte de doña Chencha,
Javier Sandoval era conocido en todo el país por la Fundación Doña Chencha dos Santos, una organización dedicada a ayudar a trabajadoras domésticas. Les daban educación, apoyo legal, asistencia médica y sobre todo les daban dignidad. Santiaguito, que ya tenía 23 años, era el director de programas de la fundación. Había estudiado psicología, inspirado por su propia sanación, y ahora dedicaba su vida a ayudar a otros niños que habían sufrido pérdidas. Era su vocación. Una noche recibió un caso. Un niño de 7 años llamado Santiago, que había dejado de hablar después de perder a su madre. Un silencio profundo. Santiaguito sonrió al leer el informe. Conocía esa historia perfectamente. La conocía en el alma. Llamó al padre y le hizo una sola pregunta. Santiago tiene una canción favorita, una que su mamá le cantaba. El padre dijo que sí, con la voz quebrada por el recuerdo. Perfecto, dijo Santiaguito. Enséñeme la canción y confíe en mí, porque funciona. De verdad. Y así, la cadena de amor continuó, generación tras generación, canción tras canción, como un rezo que sana. 20 años después, Javier Sandoval falleció a los 70 años, una vida plena, aunque marcada por la ausencia. En su testamento, pidió ser enterrado junto a Doña Chencha, unidos para siempre, como él siempre había deseado. Santiaguito, que ahora tenía 43 años y 2 hijos, cumplió los deseos de su padre. Era lo menos que podía hacer por él. En la lápida grabó la frase que Doña Chencha había dicho tantos años atrás. El amor es como una velita. Puedes encender 1000 velitas con una sola. Y la llama original nunca se apaga. Es eterno, junto a Doña Chencha. Ahora descansaban también Carlos, Eduardo y Rosita, sus hijos. Javier había hecho trasladar sus restos para reunir a la familia. Su verdadera familia. No la familia de sangre, la familia del corazón, esa que él había elegido. Santiaguito visitaba las tumbas con sus hijos. Un niño llamado Javier, una niña llamada Chencha, honrando a sus abuelos. «Papá», preguntó la pequeña Chencha, «¿cómo era la bisabuela?» Santiaguito sonrió, con los ojos llenos de recuerdos. Era una mujer que entendía algo muy importante, que el amor verdadero no se ve, ni se toca, ni se compra, pero se siente. Y cuando alguien te ama de verdad, lo sabes. Aunque sea una extraña, lo sabes, en el corazón. Tu bisabuela llegó a nuestra casa como empleada de limpieza. Nadie esperaba nada de ella, pero ella vio que yo estaba roto y decidió quedarse a recoger los pedazos. Noche tras noche, canción tras canción, como un ángel guardián. Por eso la fundación lleva su nombre, por eso tú llevas su nombre, para que su legado nunca se olvide. El pequeño Javier tomó la mano de su papá. «Papá, ¿puedes enseñarnos la canción?» Santiaguito sintió las lágrimas caer, de emoción y de recuerdo. «Claro que sí, campeón, con mucho gusto». Y ahí, en el cementerio, enseñó a sus hijos la canción que lo había salvado, esa que lo había devuelto a la vida. Mientras cantaban, el sol se puso, pintando el cielo de naranja y rosa. Un espectáculo impresionante, como si todos los que se habían ido estuvieran escuchando. Aplausos desde el cielo. Lupita, Javier, Doña Chencha, Carlos, Eduardo y Rosita, todos juntos otra vez, porque el amor no muere. Nunca. Solo cambia de forma. Se transforma
y evoluciona. Y la canción que comenzó a las 3 de la mañana en una residencia oscura, ahora llenaba el mundo de luz. Luz eterna. Una velita encendiendo otra, y otra, y otra, hasta el infinito. Un legado de amor y esperanza. Esta fue la historia completa de Doña Chencha, una mujer que el mundo cruel juzgó por su apariencia humilde, sin conocer su corazón. Una mujer que un magnate poderoso quiso despedir sin conocerla, sin darle una oportunidad. Una mujer que cambió absolutamente todo con una simple canción, un acto de amor puro. Y si aprendiste algo importante de esta historia, que sea esto: nunca, jamás subestimes a las personas que el mundo ignora y desprecia. No lo hagas, porque a veces los ángeles verdaderos no tienen alas brillantes. No siempre son como los imaginamos. Tienen delantales de trabajo y manos arrugadas por años de servicio. Manos que curan, manos que aman, y cantan a las 3 de la mañana cuando nadie está mirando. Un acto de bondad desinteresada para salvar a los que ya nadie más puede salvar, para dar esperanza a los que ya la habían perdido. Son héroes anónimos. Fin.